cuando ya se cumplen más de 24 horas de esta jornada de paro cívico y huelga general convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Efectivamente, ya está con nosotros Mervin Maldonado, él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el voto territorial del municipio Sucre del estado Mérida. Candidato, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido usted a Globovisión y a Primera Página. Hay varios aspectos sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión como candidato, pero el primero de ellos, conociendo usted del estado Mérida, su opinión respecto de esta persona que se confirmó ayer, lamentablemente fallecida en el estado Mérida, en el marco de esta jornada de protesta que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática. Ya supera la cifra de 100 los venezolanos que han perdido la vida en el marco de las protestas de estos últimos meses, rechazando precisamente la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, lo primero que debo decir allí es que lamentamos la muerte de cualquier venezolano y lamentamos estos hechos de violencia que ha venido convocando un pequeño sector, pero muy virulento, que dirige a la oposición venezolana. Y decimos que un pequeño sector porque también hemos conocido los casos de personas, pueblos que no están de acuerdo con la violencia, aunque apoyen a la oposición. Y por eso nosotros hemos dicho con mucha responsabilidad que quienes dirigen a la oposición venezolana deben asumir su responsabilidad sobre estos hechos que no iniciaron a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, iniciaron muchísimo antes, y es justamente esa propuesta que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la negativa al diálogo de estos sectores que ya venían en ese proceso de desestabilización, de golpe continuado, ahora en etapa más violenta, para que, por su negativa al diálogo, bueno, convocar una instancia de diálogo con el pueblo todo. Y la Constitución establece justamente cuál es el mecanismo del diálogo más amplio, y es justamente una Asamblea Nacional Constituyente para que las personas escojan sus voceros territoriales, y en este caso, novedosamente y exitosamente, debo decirlo, sus voceros sectoriales, y que eleven las voces y que las personas puedan expresar a través de esas voces cuáles son sus críticas, cuáles son sus aportes, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas, y por eso la convocatoria permanente al diálogo. No queremos nosotros violencia como la que ha convocado los sectores que dirigen a la oposición, queremos paz. Ahora, candidato, pero usted cuando se refiere a la violencia y la atribuye solo a la oposición, ¿qué opinión tiene? Porque ciertamente ha habido algunos manifestantes en el marco de estas protestas convocadas por la oposición que han tenido características violentas. Sin embargo, ha habido también grupos civiles armados presuntamente identificados con el oficialismo, con hechos involucrados en hechos de violencia, funcionarios de seguridad, acusados incluso de violación a los derechos humanos, reconocido así por el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab. Es decir, el componente de la violencia está en diversos sectores, no atribuidos exclusivamente a algunos sectores de oposición en Venezuela. De eso te puedo contestar que la revolución bolivariana, y en este caso el gobierno nacional, ha sido bastante responsable, y donde han existido pequeños casos bien identificados, con las pruebas además de exceso de la seguridad ciudadana, inmediatamente se ha tomado acción sobre las personas, y eso es comprobable. Existen allí los reportes, existen los mecanismos de comprobación de cómo, si un órgano de seguridad no ha utilizado la fuerza diferenciada como debe hacerlo para contener la violencia de un grupo que bueno, está saqueando, está quemando personas vivas, incluso está llegando a la locura de incluso crear hasta bombas de excremento y lanzárselas a las personas, de llegar y saquear locales comerciales privados, el bien público. Cuando ha existido esos casos, el gobierno nacional ha tomado las medidas en lo inmediato, eso ha estado comprobado. Lo que no ha existido es la contraparte, lo que no ha existido es que quienes han convocado a estas protestas violentas, quienes han convocado a asesinar, a quemar, a matar, como lo hemos visto públicamente, jamás han asumido su responsabilidad, y ahí está el saldo. Más de 100 días de violencia, más de 100 días de asesinato. ¿Y cuál ha sido el resultado? Más de 100 personas fallecidas. Eso no es Venezuela, eso no es lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos estamos acostumbrados, como pueblo noble que somos, como solidarios que somos, a hablar. Las diferencias tenemos en todos lados, en nuestra familia existen diferencias, y el pueblo venezolano no resuelve sus diferencias en su familia cayéndose a golpe ni matando a nadie. Las resuelve hablando, las resuelve dialogando, las resuelve colocándose de acuerdo para salir de los problemas y desarrollar capacidades. ¿Y qué les hace pensar, candidato, que esas diferencias y ese sitio para el entendimiento es la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido rechazada por amplios sectores de la sociedad venezolana, políticos, sociales, y no solo hablo de sectores de oposición, incluso sectores que tradicionalmente han sido allegados
al gobierno bolivariano y hoy por hoy rechazan la forma en la cual se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente? Mire, yo soy candidato en este momento y tengo la oportunidad de haber recorrido cada una de las comunidades, los barrios, en este caso particular de mi municipio, pero además de eso viendo a la gente en la calle, y te puedo decir que es todo lo contrario. La gente está rechazando la violencia, está rechazando las trancas. Sabes que de ese mecanismo no va a surgir ninguna solución a los problemas, pero muchísimo menos va a surgir los elementos que permitan desarrollar las capacidades que tiene propiamente el pueblo. Al contrario, la persona quiere hablar y encuentra... ¿Usted cree que la mayoría de los venezolanos candidatos respaldan esta Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo creo que sí, y te lo digo con certeza en función de que las personas, los venezolanos de por sí, que somos un país como todos los países del mundo, que tienen diferencias, que pueden tener dificultades, pero que también tiene grandes potencialidades, encuentran en el diálogo el mecanismo para justamente superar esos problemas y desarrollar sus capacidades. Por eso es que te digo de que rechaza la violencia y que encuentra en la Asamblea Nacional Constituyente el mecanismo de diálogo. ¿Cómo? Bueno, con la escogencia de sus voceros en el territorio, con la escogencia de sus voceros en el sector, y por eso es que te rebato tu posición, porque justamente los sectores sociales son los incluidos. Es una pregunta. No, bueno, en la pregunta, claro, pues, te rebato tu dice, pregunta. Usted dice, por ejemplo, si están tan convencidos, candidatos, de que la mayoría del pueblo venezolano respalda esta iniciativa de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no se le sometió a la consulta popular? Ustedes dicen, la mayoría la respalda. Desde la oposición aseguran que más de 7,5 millones de venezolanos rechazaron esa iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. Pues, ¿cuál sería la mejor forma de comparar los millones de un lado y los millones del otro, sino consultándoles a todos que si quieren o no quieren Asamblea Nacional Constituyente? Mira, eso es facilito. La Constitución del 61 no establecía ningún mecanismo de cómo consultarle al pueblo si quería revisar su Constitución. En el año 99, el comandante Chávez llama una consulta justamente porque no lo establecía la Constitución del 61. Los constituyentistas del año 99 resolvieron ese tema dándole el derecho al pueblo con 4 opciones de cómo consultarse a sí mismo si quería revisarse la Asamblea Nacional, en este caso una Asamblea Nacional Constituyente para revisar su Constitución y todos los mecanismos que establece la Asamblea Nacional, si no era cometer el mismo error que había dejado la Constitución del 61. Y dice que hay 4 mecanismos, que la puede convocar la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, la puede convocar los cabildos, las cámaras municipales con sus 2/3 también, la puede convocar el 15% de los electores inscritos en el registro electoral y la puede convocar el presidente de la República. Se activó uno de esos mecanismos, vamos a una elección donde además la oposición estuvo convocada para participar, no quisieron inscribirse. Si eran mayoría, como dice la oposición, ¿por qué no inscribirse en unas elecciones si estamos convocando a un proceso electoral? Pero además de eso, el presidente de la República ha dicho que la primera propuesta que va a entregar a la Asamblea Nacional Constituyente es la propia Constitución del 99 para que sea mejorada, pero que además de eso va a proponer que sea sometida a referéndum, a que sea sometida a consulta. Es decir, el mecanismo democrático, el mecanismo electoral está bastante claro. Lo que se hizo fue un exhorto. Claro. En las bases comiciales no hay una obligatoriedad de la consulta. Se exhorta a que la Asamblea Nacional Constituyente decida si la somete o no. Pero más que la voluntad política del propio presidente de la República, la está expresando públicamente para las personas. Y por eso es que te digo, si la oposición dice ser mayoría, ¿por qué no se inscribió en el proceso electoral? Vamos a elecciones, nos vamos a contar, va a haber voto directo, secreto, universal, dentro de 3 días, el día domingo, las personas con el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector en procesos electorales en nuestro país, está desarrollando todo el mecanismo. Tenemos nosotros el mejor sistema electoral del mundo. Cuando hubo elecciones en el 2015, la oposición ganó, se le reconoció cuando han ganado alcaldías, gobernaciones. Entonces, allí hay que poner bien en claro, bueno, cuál es la posición realmente de los sectores de oposición, si son o no son Hablando precisamente de poner las cosas en claro, ¿se va a hacer o no se va a hacer una nueva constitución? Porque ayer, por ejemplo, estaba acá con nosotros el ex ministro Ricardo Molina, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, y él decía que sí se va a hacer una nueva constitución. Ahora, hay otros sectores de incluso candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, como usted, por ejemplo, que dicen que no se va a hacer una nueva constitución, sino a fortalecer la actual. Entonces, ¿por qué esta discrepancia? ¿Se hará o no se hará una nueva constitución? Me lo comenta, por favor, al regreso de la pausa. Sus cuentas en redes sociales, candidato. @Mervin Maldonado en las 3 redes. @Mervin Maldonado, también @GaboBZLA a su completa disposición en Twitter e Instagram con el mismo usuario. Ya venimos con mucho más. 7:54 de la mañana, Mervin Maldonado, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente al municipio Sucre del estado Mérida, voto territorial. Correcto. El número de la lista, número candidato, número 1 en la lista. ¿Harán o no harán una nueva constitución? Hay candidatos del oficialismo que dicen sí, se hará una nueva constitución, como el exministro Ricardo Molina. Usted dice no, no haremos una nueva constitución.
¿Cómo se entiende esta discrepancia? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente tiene establecida en la propia Constitución del 99 sus atribuciones bien claras y allí tiene tres principales. Una, la posibilidad de redacción de una nueva Constitución, en donde hemos dicho, es agarrar la Constitución del año 99, embellecerla, colocarle las cosas que hemos logrado en Revolución Bolivariana, pero además de eso también tiene leyes, decretos y actos constituyentes que permiten en la inmediata instalación de la Asamblea Nacional Constituyente empezar a desarrollar mecanismos que nos permitan, en primer lugar, como lo hemos dicho, ganar la paz. 9 temas centrales se han planteado con la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria que ha hecho el presidente de la República, y el central es ganar la paz. Pero además de eso, también cómo nosotros desarrollar, expandir nuestro proceso económico, cómo además nosotros también seguir profundizando el desarrollo de la justicia en nuestro país, y especialmente en este caso el desarrollo de un capítulo especial para la juventud. Un capítulo especial que permita que todos esos logros que hemos venido obteniendo en la Revolución Bolivariana pasen de ser simplemente unos logros, programas, políticas, planes, ahora convertirse a derechos constitucionales. Por ejemplo, el de la vivienda joven, como el programa Soy Joven que hemos creado, el del plan Chamba Juvenil para el trabajo de los jóvenes, el desarrollo productivo con las fuentes de financiamiento de los bancos y de los fondos del Estado para la producción de nuestra juventud. Y eso no lo garantiza la actual Constitución. ¿Por qué cambiar la Constitución actual? ¿Cuál es el defecto que tiene para darle esas garantías a los jóvenes? El año 99 permitió crear una Constitución que empezó a saldar deudas que traíamos desde la Cuarta República, pero además a partir de allí se han venido creando grandes programas como las misiones y las grandes misiones que han venido desarrollando la capacidad social y económica de nuestro país, pero hemos visto cómo autoridades de turno, en este caso algunos gobernadores, algunos alcaldes, etcétera, bueno, lo que han hecho cuando llegan a esos espacios por ser de oposición es desplazar, quitarle la posibilidad al pueblo de desarrollar esos espacios. Si están convertidos como derecho constitucional, ninguna autoridad de turno, y te coloco un ejemplo, el programa Soy Joven, de financiamiento para la juventud, que establece que los bancos, que los fondos del Estado deben financiar al menos el 30% de su entrega de créditos para la juventud venezolana. Bueno, que ningún presidente de un banco, que ningún presidente de un fondo, pero además de eso, que ningún gobernador, que ninguna autoridad de turno pueda excluir ni quitar esos planes, esos logros, porque solo ahora serán porque derechos. los hizo otra. Correcto. Sí. Ahora, pero esa denuncia se le ha hecho incluso al propio gobierno nacional, que dicen el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la llamada Revolución Bolivariana no firmaron la ley que aprobó la Asamblea Nacional y que declaró constitucional el máximo tribunal de la República, que le da el beneficio de ticket de bono de alimentación a los pensionados del Seguro Social, y eso todavía no ha sido ejecutado por el Ejecutivo Nacional, y hay quienes dicen o denuncian que no lo han hecho solo porque lo hizo la Asamblea Nacional opositora. Bueno, primero tenemos que ver que la Asamblea Nacional actual, la que ganó en el 2015, la que dirige la fracción de la oposición venezolana, está en desacato, y además de eso ha planteado unos mecanismos que han sido Pero esa ley fue irrisorios. Declarada constitucional por el TCJ. No, pero además de eso hay que establecer también que los mecanismos financieros, económicos que se planteaban allí eran populistas, no tenían un asidero financiero real, y por eso es que hemos dicho con bastante responsabilidad hablarle al país. Hemos visto más bien la protección que sí ha existido por parte de una revolución a los diferentes sectores, primero con los pensionados, que tú lo has dicho, 300.000 pensionados había en el año 99, más de 3.300.000 existen en este momento, pero en aquel momento ni siquiera cobraban un salario mínimo, ahora lo cobran, y se ha podido buscar los recursos, los mecanismos para que haya un bono especial contra la guerra económica, para proteger a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas como protegemos al pueblo todo, es decir, con bastante responsabilidad es que debemos desarrollar la política, no con un mecanismo populista. Ahora, recientemente se ha conocido información de reuniones entre oposición y el gobierno nacional o integrantes del oficialismo con la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, para tratar de buscar una salida a la crisis política que actualmente atraviesa Venezuela. ¿Es posible que desde el gobierno se ceda a la petición de millones de venezolanos, de la comunidad internacional, que piden desmontar la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Han analizado esa posibilidad? Bueno, en primer lugar, de decirte que la crisis que se ha generado en este momento la ha generado justamente la oposición, porque la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada posterior a todos los hechos de violencia y es resultado justamente como un mecanismo para acabar con la violencia. Pero además de esto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, de manera pública, de manera privada, con acompañantes internacionales, con los sectores de la oposición, siempre ha convocado al diálogo. Inmediatamente que nosotros ganamos las elecciones,
del 2013, cuando ganamos la mayoría de las alcaldías, el 75% en nuestro país. Inmediatamente convocamos a esos sectores al diálogo, fueron al Palacio Miraflores, pero inmediatamente también convocaron ese mismo año, en el 2014, las guarimbas que están ocurriendo ahorita también. Entonces, bueno, hay que ver la disposición que ha tenido la Revolución Bolivariana permanentemente al diálogo, al entendimiento, a identificar que podemos tener diferencias, pero que hablando se entiende la gente y sobre todo trabajando se resuelven los problemas, pero lamentablemente hemos visto como una oposición sigue llamando a la violencia, al caos, y eso no es lo que quiere Venezuela. Muchísimas gracias, candidato. Se nos agotó el tiempo, pero agradecido Gracias. que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. 8 en punto de la mañana. Era Mervin Maldonado, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el voto territorial del municipio Sucre del estado Mérida, la lista número 1. Vamos a la pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página.